Bueno, de hecho, sobre, por ejemplo, ahorita que comentaban de la rúbrica, les comentaba que igual, pues todos vamos a evaluar. Entonces, pues bueno, el día de las primeras dos exposiciones, por ejemplo, se las voy a asignar, digamos, esa rúbrica como tarea. Ustedes la contestan, son pocas preguntas, no me acuerdo, son como 7 u 8. Entonces, nada más contestan, dan una puntuación del 1 al 5 y me la regresan como si me devolvieran tarea y ya yo saco promedios y pues bueno, en base a eso se definirá pues el 30% de la presentación. ¿Ok? Entonces, ok, vamos a continuar. Maestra, disculpe, es que yo llegué un poquito después, entonces no escuché lo de los artículos, de lo de la sesión de mañana que no iba a haber clase. Sí, les comentaba nada más que por reunión que tengo acá de la coordinación, no va a haber clase mañana, entonces les decía que a fin de que, pues bueno, no se viera como que estamos perdiendo muchas clases, vamos a reponer, si es que ustedes así lo consideran, ese tiempo, pero más bien enfocado a los artículos que van a exponer. Entonces, si tienen alguna duda, quizá en la interpretación de alguna de las figuras, me avisan ahí por el chat de Teams, me incluyen el artículo que seleccionaron para exponer. Pues bueno, a lo mejor alguna duda en particular que tengan, quizá un horario en el que tengan. Bueno, puede ser pregunta o si quieren que nos reunamos, nos reunimos, para, pues bueno, tratar de ayudarles o darles una asesoría en relación a estos artículos. Ajá, básicamente eso. Ok, Entonces, muchas sí, gracias. mañana no tendríamos clase, ya nos volveríamos a reunir hasta el siguiente lunes. Ujú. Gracias. Sí. Ok, entonces vamos a continuar ahora sí con el tema de proteómica. Definimos ayer lo que era proteómica, que básicamente es la disciplina que estudia los proteomas, mientras que entonces un proteoma lo definimos como el conjunto de proteínas que son expresados por el genoma y pues en un momento determinado. Sí, eso es algo importante porque a diferencia del genoma en el cual pues se considera estático, el proteoma, al igual que el transcriptoma, perdón, es dinámico, ¿no? Es decir, van a estar variando las proteínas que se están expresando según el estado o la naturaleza de la célula o diversas condiciones, ¿no? Entonces, decíamos también que en el campo de la proteómica básicamente son dos líneas de aplicación las que se visualizan. Una tiene que ver con la identificación de biomarcadores, para lo cual hay algunas herramientas que hacen uso para identificar nuevas proteínas. La segunda línea de aplicación tiene que ver con el desarrollo de ciertas herramientas para hacer un análisis simultáneo de miles de proteínas a la vez y en base a esto pues definir un perfil de expresión diferencial y en base a eso pues poder hacer una comparación quizá entre individuos sanos, individuos enfermos y bueno, nos quedamos ahí, ¿no? Entonces, en el caso de la proteómica, bueno, decíamos que básicamente podemos hacer un análisis de proteínas a dos niveles mediante aproximaciones en gel, que, bueno, decíamos que se conoce como la primer técnica proteómica y posteriormente, pues esto fue evolucionando hasta llegar a las aproximaciones basadas en espectrometría de masas. Entonces, bueno, vamos a revisar un poco las aproximaciones basadas en gel. En este caso, esto busca, o estos geles que se realizan en el área de la proteómica, buscan realizar un estudio global de los cambios de la expresión de las proteínas en las células utilizando pues principalmente geles bidimensionales y posteriormente análisis de imagen. Muchas veces, o bueno, si queremos solamente analizar pocas proteínas, pues se puede hacer simplemente un SDC-PEG. Si queremos hacer pues ya un estudio más grande, pues definitivamente es necesario recurrir a geles bidimensionales, ¿no? Con estos geles bidimensionales, como los que aparecen aquí en la parte inferior derecha, se pueden hacer mapas de expresión de proteínas y algo muy importante también es que incluso con estos geles es posible detectar algunas isoformas, refiriéndonos, por ejemplo, a modificaciones post-traduccionales que pudieran sufrir algunas proteínas o algunos procesamientos alternos. Entonces, mediante la realización de estos geles es necesario o es posible hacer no solamente una comparación de las proteínas que se están expresando en una condición respecto a otra, sino también la respectiva cuantificación. Entonces, pues bueno, también tiene esa ventaja
este tipo de aproximaciones en gel. Y bueno, para recordar, yo creo que por ahí lo vieron en algunas de sus materias previas, una electroforesis bidimensional, pues bueno, se basa eso en la separación en dos dimensiones, ¿no? En la primera de ellas se lleva a cabo una separación basada en el punto isoeléctrico, mientras que después se hace un segundo corrimiento para hacer una separación por peso molecular, ¿no? Es decir, haciendo una SDCP. En el caso de la separación en la primera dimensión, que es básicamente en base a su punto isoeléctrico, nada más para recordar, pues este punto isoeléctrico básicamente es el pH al cual la carga neta de los aminoácidos es cero, ¿no? O básicamente es neutra. Entonces, para lograr separar las proteínas en base a esto, se establece un gradiente de pH. Y bueno, colocando las muestras en este gradiente de pH y bajo la influencia de un campo eléctrico, las proteínas se van a empezar a desplazar hasta donde encuentren su carga neta neutra, es decir, cero, ¿no? Entonces, pues bueno, existen de manera comercial unas, bueno, tiras que se denominan IPG, en las cuales tienen este gradiente de pH. Entonces, después de incubar por lo general 12, 16 horas bajo un campo eléctrico pues bastante grande, se pueden separar las proteínas de tal manera que después de este tiempo vamos a tener una tira IPG con las proteínas separadas, algunas a bajo pH, otras a alto pH, a un pH ácido o alcalino, y posteriormente esta tira pues se somete a separación por SDCP. Este gradiente de pH, bueno, que está un poco más detallado, son una serie de tiras que son transparentes, algo similar a lo que ven aquí en esta primera imagen, y en estas tiras pues básicamente es un gradiente de pH inmovilizado. Entonces, estas tiras, pues bueno, permiten generar ese gradiente de pH, más la influencia de un campo eléctrico, pues permite hacer esta separación. Entonces, les decía, esto se corre a voltajes muy elevados, estamos hablando de alrededor de 8000 volts, o quizá más, dependiendo también, pues, del peso molecular de las proteínas que después queramos separar. Entonces, comercialmente, pues bueno, les decía, venden estas tiras, ¿no? Existen diferentes o tienen diferentes gradientes de pH, quizá las más comunes sean las que abarcan un pH de 3 a 10, pero pues bueno, ya después quizá de realizar los primeros ensayos y quizá se visualice que la mayor cantidad de proteínas estén, no sé, quizá en un pH ácido, se puede conseguir ahora tiras en las cuales la resolución solamente sea entre un pH de 3 a 5, y de esa manera entonces las proteínas que caen dentro de este pH pues se van a separar mejor, va a haber una mejor resolución y por lo tanto una mejor visualización y posterior identificación. Entonces, pues bueno, así como eso, hay todas estas pequeñas líneas que ven, son de las tiras que existen de manera comercial, ¿no? Entonces, dependiendo, les digo, quizá en un primer ensayo, donde se encuentre la mayor cantidad de spots, pues se puede seleccionar la tira más apropiada para siguientes ensayos. Les digo, la más común es de 3 a 10, que es un rango de pH bastante elevado, pero puede irse acortando esto de acuerdo a las necesidades. Entonces, bueno, básicamente esta tira de IPG se coloca sobre como una especie de canaleta y se añade la mezcla de proteínas que normalmente se le coloca un colorante y pues bueno, algún componente como glicerol para evitar que se vaya a evaporar la muestra. Entonces, pues bueno, esto se coloca, o esta canaleta, sobre un equipo similar a este de isoelectroenfoque para llevar a cabo esta separación. Este equipo, les comentaba, es el que se queda, pues bueno, funcionando toda la noche o entre 12 y 16 horas para hacer esta separación, decíamos, por punto isoeléctrico. Además de pues bueno, las proteínas, hay otra serie de componentes que deben de incluirse para lograr esta separación. Por ejemplo, se deben de incluir DTT, la cual es importante para
eliminar los puentes disulfuro que pudieran existir en esa mezcla de proteínas. También tiene cierta cantidad de glicerol, va entre el 10 al 20% de glicerol, que simplemente decíamos es para darle pues mayor densidad a la muestra, evitar que se pierda las proteínas, bueno, no las proteínas, pero sí el solvente en el que están, pues simplemente por evaporación al quedarse pues toda la noche a esos voltajes, ¿sí? Se añade SDS porque si recordamos el SDS es un agente desnaturalizante, además de que sirve para cargar toda la mezcla de proteínas o darle una carga negativa y posteriormente mediante una separación por SDCP pues pueda ocurrir la migración de las proteínas del cátodo hacia el ánodo y pues bueno, llevar a cabo entonces esa separación por peso molecular. Para mejorar o asegurar que haya una completa desnaturalización de las muestras, además del SDS, también se suele incluir lo que es urea. Lleva tris simplemente como un amortiguador de pH y se suele incluir también cierta concentración de iodacetamida, la cual es importante para evitar una oxidación o una reoxidación de las proteínas también que se encuentran presentes en esa mezcla. Entonces, pues todo esto, obviamente junto con nuestra mezcla de proteínas, es lo que se pone en una primera etapa a hidratar esa tira y ya después se introduce al equipo o al isoelectroenfoque para llevar esta separación por punto isoeléctrico. Posteriormente, una vez que ya se tiene entonces esa tira, que pues bueno, prácticamente al día siguiente no se ve nada, pero pues bueno, sabiendo que se quedó ya ahí toda la noche, se coloca sobre un gel de poliacrilamida. Si ustedes recuerdan, lo que es un gel de poliacrilamida realmente está formado por dos geles, un gel separador y un gel concentrador. Para el caso de una electroforesis bidimensional, ese gel concentrador no es necesario. En lugar de este gel concentrador, que de hecho es donde se ponen los pocitos, se elimina este gel y lo que se pone sobre en la parte superior del gel separador es básicamente la tira de IPG, pues obviamente previamente separada. Entonces, pues bueno, se coloca esto y abajo está el gel correspondiente. Y pues bueno, ya se realiza una SDCP de manera tradicional, ¿sí? Entonces, bueno, aquí nada más para recordar, para que se lleve a cabo la polimerización entre la acrilamida y la bisacrilamida que conforma este gel concentrador, pues se requiere un iniciador que básicamente es el persulfato de sodio, un catalizador que es el tímer y pues bueno, todo esto se coloca sobre un tanque que lleva cierto buffer que normalmente es TGS o TBS para llevar a cabo la separación, ¿sí? Entonces, bueno, ocurre entonces la separación en función del peso molecular, siempre y cuando todo esto, pues bueno, esté bajo cierto campo eléctrico para llevar a cabo la separación. Después de que termine entonces la respectiva SDC-PEG, es necesario llevar a cabo una tinción de ese gel. Los geles se pueden teñir con azul de Kumasi, se pueden teñir con plata, se pueden teñir hay sales de zinc o con algunos compuestos fluorescentes. Mucho depende de la aplicación que va a tener ese futuro gel, el que utilizan un colorante u otro, ¿no? Por ejemplo, este gel está teñido con azul de Kumasi, de ahí que los spots se vean, pues obviamente azules. Y por ejemplo, en el caso del azul de Kumasi y de la tinción con plata, se consideran tinciones no reversibles. Entonces, pues bueno, si el punto nada más es hacer una comparación de este gel con otro sometido en condiciones control, pues puede servirles alguna de estas tinciones, que de hecho ambas son bastante sensibles y económicas. Sin embargo, el objetivo es que, bueno, no sé, a lo mejor encontré esta proteína que está expresada de manera diferencial respecto a otra condición y la quiero llevar a su identificación, quizá a masas, entonces no se tiene que teñir el gel ni con Kumasi ni con plata, sino que más bien se recurre al uso de otros colorantes como son las sales de zinc o los compuestos fluorescentes, que si bien es cierto, les digo, es más caro en todo este proceso, es preferible porque, les digo, para hacer después un análisis por masas, hay que cortar este spot, hay que desteñirlo
y pues posteriormente llevar a cabo el análisis por masas. Ajá. Entonces, bueno, esto sería un resultado típico o tradicional que se observa después de hacer la electroforesis bidimensional. Y bueno, en este caso, por ejemplo, se utilizó una tira IPG de un rango entre 3 a 10. Si, por ejemplo, visualizáramos en nuestro gel algo similar a esto, en donde vemos que la mayor cantidad de spots, en este caso, como es una separación bidimensional, pues no podemos hablar de bandas, sino precisamente hablamos de spots o puntos o manchas, ¿no? Entonces, si la mayor cantidad de nuestros spots o nuestras manchas están, por ejemplo, concentrados en este rango de pH, para lograr una mejor separación se puede recurrir a otro gel o se puede hacer otro gel también bidimensional, empleando una tira de IPG de un rango de pH más corto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puede ser quizá entre 4 y 7, podríamos obtener una mejor resolución al separarse de una mejor manera estas bandas, ¿ok? Entonces, bueno, aquí les iba a compartir un pequeño video, nada más de esta electroforesis bidimensional. Electrophoresis is a procedure for separating a mixture of proteins into spots on a gel. In the first dimension, proteins are separated in a tube gel according to their isoelectric points. When a protein in the tube gel reaches the pH where its net charge is 0, it stops migrating and forms a band at that location. Since 2 or more proteins may have identical isoelectric points, the bands in the tube gel may not contain a single type of protein. The isoelectric focusing tube gel is then laid on the top of a slab gel, which is an SDS gel that separates proteins according to their masses. The proteins within the tube gel are electrophoresed into the slab gel, and then move through the slab gel. Smaller proteins move more quickly than larger ones. In most cases, each type of protein forms a discrete spot that can be identified by staining methods. Individual spots in the gel can then be quantitated, extracted, and analyzed. Two-dimensional ¿Ninguna? Yo estoy bien, doctora, gracias. Ok. Ok, bueno, vamos a continuar, igual como quiera, si les surge alguna duda, pues nos detenemos. Entonces, un experimento clásico de proteómica, pues involucra tener cierta muestra sometida a cierta condición, realizar pues obviamente la extracción de proteínas, la cuantificación, porque pues algo muy importante para poder comparar dos geles es que se cargue exactamente la misma cantidad de proteínas, ¿no? Entonces hay que pasar por el proceso de cuantificación de proteínas, que bueno, como ustedes lo hicieron, pues fue mediante Bradford, pero también hay otras técnicas para cuantificar proteínas, como es el ensayo de Lowry, el ensayo de Biuret. Entonces, pues bueno, pueden ser varias estrategias para llevar a cabo esta cuantificación. Entonces, después de hacer la cuantificación, pues se corre la electroforesis en 2D. Por ejemplo, en este caso, este gel está teñido con plata. Se ven esas bandas o esos spots de color marrón. Y bueno, puede ser, una vez que se tiene este gel, seguir dos caminos, ¿no? Uno de ellos puede ser hacer una transferencia, quizá a una membrana de nylon, y hacer un ensayo tipo Western para identificar una determinada proteína mediante el uso de anticuerpos específicos. Eso, pues bueno, nos permitiría solamente identificar 1 o 2 o 3 proteínas particulares dependiendo del número de anticuerpos con lo que se cuente. Lo más común es, pues bueno, hacer una comparación entre nuestra muestra problema con nuestra muestra control, identificar las proteínas pues expresadas de una manera diferencial y hacer un corte de ese spot o de esa banda. Se hace normalmente una digestión de estas con alguna proteasa, la más común es tripsina,
y posteriormente llevar esto a análisis por masas, donde vamos a obtener pues una serie de picos, se obtiene la secuencia de aminoácidos correspondiente y esta posteriormente se lleva a un análisis, o más bien dicho, una comparación en una base de datos para poder identificar entonces las proteínas que se encuentran en una condición, pero no en la otra, ¿no? Entonces, bueno, esto sería, digamos, un ensayo clásico o tradicional de proteómica. Ahora, para poder hacer o más bien dicho, poder identificar las proteínas que están en una condición pero no en otra, pues bueno, hacerlo de forma visual pues es bastante complicado porque como pueden ver aquí en esta imagen, pues hay una buena cantidad de spots que se pueden visualizar y por lo tanto es necesario recurrir a ciertos softwares. Los más comunes es el Melanie y el PiriQuest. Y pues bueno, estos geles entonces se tienen que pues escanear con un equipo particular y posteriormente pues bueno, pedirle al software que nos identifique todos los posibles spots que hay, ¿no? En un gel y después el del otro gel. Y después lo que hace el software es que también sobrelapa estas dos imágenes y de esa manera podemos identificar cuáles spots están en una condición y no en la otra. Aunque bueno, se puede, pedirle al software que lo haga esto de forma automática, muchas veces, pues es necesario, también ahí recurrir a la experiencia de la persona que está analizando porque en algunas ocasiones es necesario definir si, por ejemplo, no sé, lo que ven aquí como fondo, realmente sea una banda o no la sea, ¿no? A lo mejor es una proteína que se está expresando en cantidades muy bajas o a lo mejor, les digo, simplemente ruido derivado de la tinción. Entonces, pues bueno, ahí depende muchas veces ya les digo, de la experiencia de la persona que está analizando para identificar esto, ¿no? También es bastante común que, por ejemplo, en algunas ocasiones se pueda ver no tanto como un spot, o sea, como solamente un punto, sino algo similar a esto, o sea, como pues, realmente parecer una banda o un punto así como muy alargado. Y pues ahí también hay que definir si se trata solamente de un punto, de un spot, si se trata de dos, si se trata de más. Entonces es de ahí donde bueno, pues, se complica un poco más el análisis, ¿no? En este caso, todo pegado aquí al lado izquierdo del gel se encuentra el marcador de peso molecular y pues bueno, eso siempre sirve también como referencia para poder entonces identificar algunas proteínas. Decíamos que si el software encuentra alguna banda expresada de manera diferencial y el objetivo es llegar a hacer la identificación de estas, tiene que pasar esto por un proceso de distinción, para lo cual, pues bueno, repito, es necesario teñir este gel primero con algunas sales de zinc o bien con algún compuesto fluorescente para llevar a cabo esta distinción. Humasia y plata no se pueden desteñir, entonces, pues bueno, ahí más bien se tendría que recurrir a otro nuevo gel para, pues, teñirlo con la tinción apropiada para poder hacer este procesamiento. Entonces, bueno, una vez que se corta del gel una mancha en particular, hay que hacer una reducción y una alquilación, una deshidratación que tiene la finalidad de eliminar finalmente toda la acrilamida o la mezcla de poliacrilamida, que es la matriz en la cual está esa proteína. Entonces, una vez que eliminamos esta matriz a partir de la cual se separaron, se somete a una digestión con alguna proteasa, les digo, la más común es por tripsina. Entonces se obtienen, pues bueno, una serie de péptidos y estos péptidos son los que se llevan finalmente a un análisis por espectrometría de masas para llevar a cabo la identificación, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poco precisamente de esto, de las técnicas para la identificación y caracterización de las proteínas, que definitivamente, pues la más común, pues es la espectrometría de masas. La espectrometría de masas, entonces, va a ser una técnica que permite determinar la masa de las moléculas por medio de la relación masa-carga, que lo van a encontrar siempre abreviado como M sobre Z. Entonces, pues bueno, el espectrómetro de masas es un equipo bastante sensible para poder llegar pues hasta este nivel de identificación. Entonces, el equipo pues involucra o tiene ciertos módulos
para lograr la producción, separación y detección de ciertos, bueno, de los iones moleculares en fase gaseosa. Y pues bueno, partiendo de que cada molécula puede originar iones moleculares con distinto número de cargas y distinta relación masa-carga, pues se puede obtener la identificación bastante confiable de la identidad de esa proteína. Y bueno, todo esto se basa en que la masa molecular pues es una propiedad física fundamental e inalterable de la materia. Entonces, en base a esto, pues decíamos, se puede saber de qué proteína o cuál es la proteína que estaba en un gel respecto al otro. Entonces, los análisis de espectrometría de masa nos permiten obtener información estructural de las proteínas, tal como la secuencia de los aminoácidos, además de pues, la masa correspondiente de los péptidos. Entonces, la información que genera el espectrómetro de masas pues, es útil y permite identificar a las proteínas comparando la información que obtenemos con una base de datos, ¿no? Entonces, definitivamente, sin el uso de una base de datos, pues sería pues, casi que imposible poder llegar a la identificación de dicha proteína. Entonces, bueno, nada más vamos a revisar brevemente los componentes de un espectrómetro de masas que, pues bueno, estos constan de un sistema de entrada, básicamente es una placa que, bueno, puede ser de HPLC, que en muchas ocasiones también puede ser un soporte de acero. Algo fundamental en un espectrómetro de masa, sobre todo, es la fuente de iones y el analizador. La fuente de iones, pues bueno, hay diversas, ¿no? Las más comunes es la MALDI, la electrospray, pero también podemos encontrar API, FAMS, el EI, etcétera. Y en el caso de los analizadores, los más comunes son el TOF o el cuadrupolo. O bueno, al menos son los equipos más actuales contienen este tipo de analizador. Pero bueno, algunos de los más antiguos, por ejemplo, también incluyen lo que es la trampa de iones, el FTMS, etc. Realmente, entonces, les digo, estos dos componentes de un espectrómetro de masas, pues son los más importantes en el equipo. Entonces, una vez que se generan los iones a través del sistema MALDI o de electrospray, y que, bueno, pasan por el analizador, se requiere también de un detector para posteriormente procesar esos datos y, pues, bueno, tener quizá una secuencia para, decíamos, después comparar esto en una base de datos. Todo esto tiene que estar a alto vacío para poder llegar, pues, a identificar de una manera precisa esta relación masa-carga y poder realizar la identificación. Bueno, si hablamos un poco de la fuente de iones, para llevar a cabo la ionización de la muestra, pues bueno, esta consiste básicamente en producir iones en fase gaseosa. Decíamos que los dos tipos de ionizadores más comunes es el MALDI o el sistema ESI. El MALDI viene de Matrix Assisted Laser Desorption Ionization, que sobre todo va a ser útil cuando se tienen muestras sólidas, mientras que el ESI o electrospray sería el ionizador apropiado cuando lo que se tiene como muestra es algo líquido. En el caso del sistema MALDI, la muestra debe de incorporarse a una matriz. Esta matriz, por lo general, es el ácido 2,5-dihidróxido benzoico, pero también puede ocuparse como matriz en el cual va la muestra lo que es el ácido alfa-cianohidroxicinámico o el ácido sinapínico. Y posteriormente se somete esta muestra embebida en la matriz a cierta radiación con un determinado láser. Entonces, esta matriz es capaz de absorber la luz a la longitud de onda que emite ese láser, y entonces la presencia de este láser permite la formación de esos iones moleculares. Entonces, los iones que se producen en esta primera etapa en ese ionizador, posteriormente se aceleran hasta el analizador, ¿sí? El analizador, que puede ser el tipo TOF o el cuadrupolo.
El otro tipo de ionizador que decíamos útil para muestras líquidas es el electrospray. Entonces, en este caso, pues la muestra que está en forma líquida se incluye en un microcapilar y debe de fluir desde este hasta el orificio del espectrómetro de masas. Entonces, en este caso, no hay un láser, sino que dentro de este ionizador se genera una diferencia de potencial grande que permite que se genere una nube de finas gotas cargadas de forma eléctrica. Entonces, en este caso, pues bueno, la muestra va disuelta en cierto solvente y al evaporarse este, pues se disminuye el tamaño de las gotas, mientras que la carga de las mismas pues va a permanecer constante. Entonces esto da por resultado iones desolvatados. Entonces cuando hablamos de solvatación es básicamente que se evapora este disolvente hasta que se produce pues una especie de aerosol, ¿no? Entonces este aerosol contiene iones multivalentes que finalmente son una característica única de, pues, de esa muestra que estamos analizando. Entonces, esto permite utilizar una menor cantidad del analito o de la muestra a comparación, por ejemplo, del mate, que se requiere normalmente una mayor cantidad de muestra para todo este análisis. Entonces, bueno, esto tiene que ver, les digo, de una manera rápida con lo que es la fuente de iones y pues algo también muy importante una vez que se generaron pues es el analizador, ¿sí? Pues realmente yo creo que lo más caro como tal del espectrómetro de masas tiene que ver con la sensibilidad de este analizador para llevar pues a cabo todo este proceso de identificación. Entonces, pues bueno, relación al analizador de masas, pues bueno, después de la conversión de las proteínas o los péptidos en iones moleculares que ocurrió pues en el módulo anterior del espectrómetro de masas, estos deben ser acelerados desde la fuente de iones hacia el analizador del equipo. Entonces, en el analizador de masa, los iones se separan de acuerdo a su relación carga-masa. Decíamos, todo esto tiene que estar al vacío. Los principales analizadores de masa que se encuentran pues, en los equipos más actuales son los analizadores del tipo cuadrupolo o analizador de tiempo de vuelo, que se abrevia como TOF. Entonces, por ejemplo, esta imagen que está aquí en la parte inferior derecha sería un analizador, ¿no? Este es uno de los más antiguos y bueno, este tubo que ven aquí largo sería básicamente el analizador. Muchas veces se estimaba que entre más grande este analizador, la sensibilidad del equipo pues va a ser mucho mayor, ¿no? La separación va a ser mejor. Entonces, pues eso nos brinda una relación masa carga más confiable para pues hacer la identificación correspondiente. Algunas características, por ejemplo, del analizador tipo cuadrupolo es que, pues bueno, los iones que se produjeron en esta primera etapa en el ionizador, ya sea en el MALDI o en el ESI, son conducidos a través de un campo eléctrico creado por un arreglo de 4 barras metálicas paralelas, de ahí que por eso se conoce como cuadrupolo, porque son 4 barritas, ¿no? Entonces, pues bueno, los iones van a viajar a través de estas barras metálicas para llegar al detector. Entonces, lo que hace estas barras metálicas es actuar como un filtro para permitir la transmisión de los iones con cierta relación masa-carga. Entonces, pues bueno, van a salir primero los que tengan una relación masa-carga más pequeña y de esa manera pues ocurre la separación. Entonces, hay equipos en los cuales solamente contaban o cuentan con un arreglo de 4 barras, pero sin embargo hay algunos otros más complejos en los cuales este sistema de 4 barras está repetido 3 veces. Bueno, hay algunos que tienen 2 o hasta 3 veces son los más comunes. Y pues bueno, obviamente les decía, esto permite una mejor separación de esta relación masa-carga antes de que esos iones lleguen al detector correspondiente. Sí, este ya sería uno de los equipos de los espectrómetros de masa más más actuales, en los cuales, pues bueno, decíamos, lo largo que se puede visualizar aquí tiene que ver con el analizador, ¿no? Entonces, esto pues puede llegar a ser hasta de
quizá entre 80 a 1,5 metros, y depende de la longitud de estas barras paralelas, que tiene que ver entonces con el cuadrupolo tipo analizador que tiene el equipo. El otro analizador bastante común es el tiempo de vuelo, que se abrevia como TOF. Este tipo de analizador mide también la relación masa-carga de un determinado ion, que se produjo pues obviamente en el ionizador previo, y el tiempo requerido para recorrer la longitud del tubo de vuelo. Entonces este sería el tubo de vuelo, y de ahí que a esto se le conoce, o así se le conoce al analizador, ¿no? Como tiempo de vuelo o TOF. Entonces, el ion es impulsado pues con cierta velocidad inicial, la cual depende pues directamente de su masa. Entonces, bueno, en esta primera etapa, pues decíamos, se encuentran los iones con masas diferentes, los que se produjeron en el ionizador o en la fuente de iones. Esta región de deriva o tubo de vuelo, de tal manera que, pues bueno, los iones más livianos van a recibir una mayor aceleración y van a llegar primero a este detector antes que los iones que tengan pues una masa mayor, ¿sí? Entonces, este tiempo de vuelo o el tiempo que tardan en llegar desde la fuente de iones hasta el detector se puede utilizar para calcular la masa. A diferencia, por ejemplo, del tipo cuadrupolo, estos analizadores de tiempo de vuelo, como pueden ver en estas dos imágenes, el analizador se ubica o está colocado de una forma vertical. Entonces, también, entre más largo sea este analizador, la resolución del equipo pues va a ser mucho mayor, ¿sí? Entonces, realmente estos equipos de espectrómetros de masa, vaya, son muy voluminosos, no requieren pues mucho espacio para poder pues bueno, tener este equipo, ¿no? Son equipos pues bastante caros, bastante sofisticados, pero la información que se puede llegar a obtener pues es bastante importante, muy valiosa. Entonces, una vez que pues bueno, ha llegado o que una muestra ha pasado por el ionizador, por el analizador, al detector, lo que va a hacer este detector es que los datos que se generaron pues en los módulos anteriores se van a visualizar en forma de picos, algo similar a lo que ven aquí. Entonces, la representación gráfica de estos datos es a lo que se le denomina como espectro de masas. Y bueno, cada uno de estos picos del espectro de masas va a representar pues un valor de masa-carga y la intensidad de cada célula. Entonces, bueno, la tarea posterior es que hay que, pues bueno, saber identificar a qué corresponde cada uno de estos picos para poder entonces llegar a descubrir el origen o la identidad de esa proteína. Decíamos entonces que, bueno, después la información contenida en este espectro de masas sirve para definir la secuencia correspondiente, porque, bueno, a lo mejor aquí podemos saber, o bueno, ya existe información previa en la literatura, que a cierta relación masa-carga se encuentra, no sé, quizá la prolina, a otra después sigue la isoleucina, después la asparagina, etcétera. Entonces, en base a esto, se va generando, pues, la secuencia correspondiente, la secuencia de aminoácidos correspondiente, y posteriormente, pues, bueno, al igual que como se hace, por ejemplo, en el caso de las secuencias de nucleótidos, pues hay que hacer una comparación en una base de proteínas, ¿sí? Y mucho también depende el uso de la base de datos de lo que se requiera hacer o del análisis que quieran hacer con esa proteína. Si, por ejemplo, queremos identificar la función, el patrón de expresión o dónde está localizada dentro de la célula esa proteína, se pueden utilizar algunas de estas bases de datos. De las más comunes o sí, las más, las que tienen un amplio repositorio en el área de la proteómica es la 2D Hunt, por ejemplo, UniProt, que pues bueno, ustedes ya conocen también, son de las bases más comunes en el área de la proteómica, ¿no? Si simplemente se quiere depositar la secuencia, pues pueden servir las bases de datos como la del NCBI o GenPep. Si queremos o el objetivo es hacer una identificación de una modificación post-traduccional, pueden ser útiles algunas bases de datos como Mascot, Profound, Aldente, etcétera.
O bien, si, bueno, tenemos pues, muchas proteínas y queremos hacer un ensamble de un transcriptoma, nos pueden servir, por ejemplo, SIC-MS, de Novo X, PIX, PEPNOVO, etcétera, que todas estas, pues bueno, están disponibles de forma gratuita, son de acceso libre para llevar a cabo, pues, estos análisis, ¿no? Entonces, muchas veces, pues bueno, se puede, pues, pagar por este servicio para que nos entreguen esta secuencia de proteínas y bueno, ya el análisis ya depende, pues bueno, ahora sí de la persona encargada y pues les digo, ya mucho depende de lo que, de la finalidad o de la hipótesis que se hayan planteado originalmente, en qué base de datos pues van a hacer esa búsqueda. Decíamos que, bueno, en el caso de las modificaciones posttraduccionales, o bueno, van a encontrar normalmente modificaciones posttraduccionales abreviadas así como MPT. Sabemos que esto, o bueno, que las proteínas pueden ser modificadas posttraduccionalmente, pues en respuesta a una amplia variedad de señales, tanto intracelulares como extracelulares, de tal manera que se han reportado más de 300 tipos de este tipo de modificaciones, ¿sí? Incluidas, o las más comunes, son la fosforilación, la glucosilación, acetilación, desaminación, hidroxilación, etcétera. Entonces, algo importante también es que estas modificaciones pueden ser estáticas o pueden ser reversibles. Entonces, pues bueno, de ahí también la importancia de hacer el estudio o la identificación de estas, ¿no? Hay algunas incluso modificaciones posttraduccionales que sufren las proteínas y que depende de esta su función, su estructura o su localización. Entonces, para hacer la identificación de este tipo de modificaciones, se pueden hacer a partir de los geles bidimensionales o lo más común, o no lo más común, sino lo más confiable y que, pues bueno, puede llegar a un grado de sensibilidad bastante específico, pues es nuevamente la espectrometría de masas. En el caso de los geles 2D, se puede hacer la identificación utilizando marcajes muy particulares, ¿no? Por ejemplo, se utilizaba anteriormente el fósforo 32, que es un compuesto radioactivo, para identificar fosfoproteínas. Actualmente, pues bueno, ya no se utiliza lo que es la radioactividad por los problemas propios que puede representar esto a la salud. Y se han desarrollado, pues, estrategias alternativas que tienen que ver con el uso de compuestos fluorescentes. Entonces, por ejemplo, si queremos identificar proteínas, pues está este compuesto que se llama ProQ-Diamond, o si queremos identificar glicoproteínas, está este otro compuesto que se le denomina ProQ-Emerald. Y pues bueno, básicamente a nivel de geles bidimensionales, son solamente los dos tipos de modificaciones posttraduccionales que se pueden identificar, ya sean fosforilaciones o glucosilaciones. Si, pues bueno, sospechamos que a lo mejor la proteína o simplemente queremos hacer un screening completo de todo el proteoma y, bueno, hacer una identificación más exhaustiva de todas las modificaciones que pudieran estar sucediendo en ese proteoma, pues definitivamente se requiere la espectrometría de masas y es posible hacer esta identificación ya que se ha visto que una modificación posttraduccional altera el patrón de fragmentación, es decir, pues obviamente se van a producir más iones respecto a una proteína que no tiene este tipo de modificación y por lo tanto, pues bueno, puede hacerse después la identificación en alguna de estas bases de datos que mencionamos, ¿no? Normalmente se sigue esta estrategia de top-down, que bueno, vamos a ver más adelante en qué consiste, para llevar a cabo entonces esta identificación. ¿Hay alguna pregunta?